Caos global. Apenas iniciado el año 2006, el mundo parece en llamas. El ataque a Venezuela y el secuestro de su presidente, Nicolás Maduro, la captura de un petrolero ruso en aguas internacionales, la amenaza de la ocupación de Groenlandia, el inminente ataque a Irán, las protestas en Estados Unidos por el asesinato de una ciudadana estadounidense. ¿Podríamos estar recorriendo el trayecto final hacia la Tercera Guerra Mundial, esta vez de carácter nuclear? Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde la gélida ciudad de Berlín, con menos 10 grados bajo cero, comenzamos la transmisión número 316 de Demoliendo Mitos Charlas. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura, como así también con la suscripción y, naturalmente, a quien nos pueda ayudar a través de las membresías o de PayPal, bienvenida su ayuda, naturalmente. También recuerden, además, nuestro novedoso, nuevo, flamante canal de Patreon, ya con más de 500 suscriptores, y nuestras redes sociales, Instagram, TikTok y Facebook. Y dicho todo esto, presento al panel de lujo, de recontra lujo, el cual nos acompañará esta noche. En primer lugar, el señor Javier Martínez. Javier, querido, bienvenido. ¿Qué tal todo por ahí? Bien hallado, con un poquito más de calor en el Atlántico que lo que tú tienes en Berlín, así que esperemos que las calefacciones y las electricidades funcionen bien. Al otro lado de la pantalla nos acompaña Adrián Celaya desde País Vasco. Hola, querido Adrián, ¿qué tal todo por ahí? Hola, Ezequiel, pues todo bien y encantado de estar contigo y con Javier, con el que hacía tiempo que no coincidía. Estimados, quiero comenzar esta charla, esta conversación, con un pequeño fragmento de las palabras de Diosdado Cabello el día de hoy, simplemente como disparador para comenzar esta charla, con primero el foco en Venezuela, pero después de eso recorrer el mundo. Estas las palabras de Cabello horas atrás. Bárbaro. Venezuela fue víctima de un ataque bárbaro, artero, donde hasta ahora, y digo hasta ahora, hay 100 fallecidos. 100. Y otra cantidad parecida de heridos. Terrible el ataque contra nuestro país. Eso es cierto, eso es una verdad. No lo va a tapar nadie. Murieron personas que no tenían nada que ver en un conflicto, civiles, mujeres que estaban en su casa, personas que estaban en sus casas, fueron alcanzados por el impacto de las poderosísimas bombas lanzadas contra nuestro país. El homenaje a los mártires y héroes caídos. Compañeros de la Fuerza Armada, hermanos cubanos que estaban aquí en Venezuela, personal policial, compañeros que estaban en sus casas dormidos y de repente la metralla les llegó y fueron asesinados. A ellos dedicado este programa. Y quizás en tercer lugar, por ponerle un orden, al hermano presidente Nicolás Maduro. Bueno, esto en cuanto a la situación en Venezuela, y de hace minutos nada más también como disparador, aquí una entrevista del periódico estadounidense New York Times, recién publicada, entrevista al presidente Trump. Trump presenta una visión de poder limitada únicamente por mi propia moralidad. En un tema tras otro, el presidente dejó en claro que él sería el árbitro de cualquier límite a las autoridades, no el derecho internacional ni los tratados. Y entre las frases recogidas por el New York Times, no necesito el derecho internacional, no busco hacerle daño a nadie. Comencemos tal vez por Venezuela, con cualquiera de ustedes, quien quiera. ¿Qué interpretación realizan? ¿En qué situación aparecemos en ese caso? Pues si me permitís, querría
ir empezando con ¿dónde estaba el ejército chavista? ¿Dónde estaban los colectivos armados? ¿Dónde estaba la milicia bolivariana? ¿Dónde estaban la utilización de los sistemas antiaéreos rusos? Y esa guerra popular prolongada que prometían. Este éxito táctico, que no éxito definitivo de la operación militar condenable, jurídica y, es decir, legalmente y moralmente, pero hay que explicar que ese éxito táctico no es solo de las fuerzas especiales de Estados Unidos. La única explicación que se me viene a la cabeza es que tanta precisión tenía que haber una traición perfectamente ejecutada. Y los indicios es que esta operación redefiniría el cambio de régimen que ha hecho siempre Estados Unidos con los países de Hispanoamérica y es un nuevo modelo de cambio de régimen para el siglo XXI frente a los pantanos de Irak y de Afganistán, es controlar o intentar controlar efectivamente a Venezuela sin pagar el coste de una reconstrucción de una nación, porque no hay una reconstrucción institucional, ni un desarme de milicias, ni una creación de nuevas fuerzas de seguridad, no hay ocupación con miles de soldados durante una década, no hay insurgencia, no hay vacío de poder, ni caos que administrar. Recordar una noticia que me llegaba hoy de AP News, de Joshua Goldman, que decía que Citgo, la subsidiaria de PDVSA en el 2017, controlada por Delcy Rodríguez, donó $500.000 para los fastos de la toma de posesión del Trump 1.0. Luego no le salió bien la jugada de intentar negociar porque ahí interfirió Marco Rubio en su fanático anti-latinoamericanismo. Y terminaría diciendo, veo colaboración de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, porque siempre, y por eso he criticado siempre el populismo de derechas como el de izquierdas, no es comparable a lo que pasó en República Dominicana, como muchos dicen, cuando se atacó al dictador Rafael Trujillo y tras su luego asesinato en el año 61. Aquí no es la lógica del golpe de la República Dominicana. Aquí Trujillo, en aquel entonces República Dominicana, era un régimen personalista, el régimen que encarnaba el Estado. Pero el régimen del madurismo es otra cosa, es un régimen patrimonial y populista y digo patrimonial porque una red de militares, burócratas y empresarios capturaron el Estado para administrarlo como botín y entre más o menos funciona como una mafia, la de Trump como la de Maduro. Es decir, muerto el capo o separado el capo o pactado el cambio del capo de la mafia, se entienden por qué es patrimonial. Es decir, un régimen no se define por los nombres que lo ocupan, sino por a quién tienen que deber nueva lealtad, bajo qué presión van a operar, y no destruir el Estado bolivariano, no capturarlo. El triunfo de Trump ha sido ese, sacar a Maduro, pero pactando, y es la tesis que yo tengo. Y termino que estos populismos y estos nuevos golpes de Estado a partir de este 2026 no van a destruir estados, sino capturarlos, no ocupar territorios, sino controlar élites, no construir naciones, no, por supuesto, no instalar democracias, sino redirigir los sistemas y regímenes actuales. Porque el régimen de Maduro no era ni fue nunca revolucionario, fue mafioso. Y los estados mafiosos, Estados Unidos y el régimen de Venezuela, se entienden y se transfieren el poder porque pactan entre élites mafiosas. Bien, clarísima tu perspectiva, Javier. Adrián, ¿cuál tu visión de lo sucedido en Venezuela? Y bueno, y naturalmente, ¿cuál tu visión de la situación actual de Estados Unidos con Trump a la cabeza? Bueno, vamos a ver. Sobre estos sucesos tan llamativos en Venezuela. Hay cosas que sabemos y cosas que intuimos, ¿no? Algo que se vislumbró desde el primer momento y que se ha ido confirmando con el tiempo es que el ejército no reaccionó frente a ese ataque de Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay una conclusión que es que efectivamente aquí había algo pactado, ¿no? La cuestión es,
qué es lo que se había pactado y quiénes lo habían pactado. Entonces, nosotros desde CAI Centre estamos intentando ser prudentes, porque claro, el extender de forma genérica, digamos, la sospecha de, pues puede ser algo destructivo y que no conduzca a nada bueno, ¿no? Sobre todo si se hace antes de tiempo, ¿no? Entonces, a la vez intentamos ser prudentes, pero sí yo creo que es necesario dejar claro que evidentemente ha habido un pacto. Lo que no sabemos, primero, ¿a quiénes afecta? La primera duda es, ¿estaba el propio Maduro implicado o no estaba? Porque esto está encima de la mesa, aunque sea sorprendente dentro del contexto, pero esa es una primera duda, ¿no? Está claro que el ejército estaba implicado, pero probablemente también el resto del gobierno, ¿no? Porque si no fuera así, no las partes, digamos Estados Unidos o el ejército venezolano, no se hubieran quedado contentos con el desplazamiento de Maduro. Se hubieran asegurado de hacer algo con el resto del gobierno. Si no lo han hecho es porque en lo que se ha pactado ese resto del gobierno estaba de una forma u otra de acuerdo. Podemos ir ahora persona por persona, pero claro, otra cuestión es lo que se ha pactado. Nosotros hemos repetido durante estos días que pacto no es traición o no tiene por qué ser traición. Puedes hacer, todas las naciones pactan y se pueden hacer pactos en interés de tu país, ¿no? O en interés de tu sistema, del sistema chavista, digamos, en su caso, ¿no? Y eso no tiene por qué ser realmente una traición, ¿no? Pero claro, el tema es si hay intereses personales. Evidentemente, si esto se ha hecho en base a intereses personales, entonces sí estaríamos claramente hablando de una traición, ¿no? Aunque tendríamos que identificar traición a quién. Traición, en principio, al país, ¿no? En principio al país o, digamos, a tu causa propia, ¿no? Al chavismo como ideología, ¿no? Bueno, tenemos que tener en cuenta la otra parte, que es un Donald Trump que tiene esa forma tan peculiar de gestionar la política interna y externa y al que las operaciones de imagen pues le absorben de una forma desproporcionada. Es decir, que prácticamente toda su política es una sucesión de operaciones de imagen, ¿no? Y esto, en este caso, significa que frente a esa operación de imagen extraordinaria, desde el punto de vista de su imagen interna, que es ir a un país aparentemente enemigo, secuestrar al presidente y traérmelo a mi país, esto significa una victoria de imagen, en principio, impresionante para un Donald Trump que aparentemente podía estar en un callejón sin salida con ese desplazamiento de una flota entera a las costas de Venezuela, todo el mundo sabiendo que no pueden desplazar cientos de miles de efectivos a tierra para un combate cuya finalidad estaría en duda, y que la salida de dar marcha atrás después de todo ese despliegue podría ser un golpe político fuerte. Donald Trump tienen las elecciones legislativas en noviembre y es muy posible que para Donald Trump esto sea en este momento lo más importante. Para esas elecciones hay colectivos dentro del electorado que son especialmente importantes, como las comunidades cubana o venezolana en Estados Unidos, y también, quizás más que esos colectivos, es la buena relación con el establishment, que es lo que permite, por ejemplo, que los medios de comunicación te traten de una u otra forma, ¿no? Donald Trump siempre ha gestionado esa relación con el establishment en base a actos, gestos de imagen que transmitan dureza, ¿no? Y desde ese punto de vista, esa operación con Maduro es perfecta. Es tan perfecta que es compatible con que no haya más contraprestaciones comprometidas por parte de Venezuela. Esto en otro caso sería impensable, pero en el caso de la forma de gestionar la política de Donald Trump es posible. Es decir, es teóricamente posible que Estados Unidos se haya llevado a Maduro y no haya atado absolutamente nada más sobre el futuro de Venezuela, ¿no? Y de hecho, bueno, pues algunos comentarios sobre el futuro de Venezuela haciendo referencia a que deberían hacer, y si no hacen, pues vamos allá por ellos, pues da la sensación de que están partiendo de cero en ese sentido, ¿no?
Entonces, claro, la cuestión es que hasta qué punto efectivamente el resto de líderes del chavismo tienen o no las manos libres. ¿Y tienen las manos libres para qué? Porque, claro, Venezuela ahora tenía un futuro esperanzador en la medida en que, bueno, estaban empezando a reconstruir su economía con avances en el PIB muy significativos en los últimos años, y sobre todo ese acercamiento a los BRICS les permitía, no, bueno, por un lado disponer de un cierto contrapeso a la hegemonía de Estados Unidos, pero sobre todo les podía dar un horizonte institucional distinto, ¿no? Un horizonte de estabilidad, un horizonte de una apuesta clara y racional por el desarrollo económico y una nueva relación más estable entre gobierno y oposición, ¿no? Un gobierno menos situado en una posición de resistencia y una oposición, digamos, más constructiva, ¿no? Pero bueno, el objetivo de Estados Unidos puede ser precisamente romper ese futuro, pero luego tenemos el factor que ha mencionado antes Javier, el factor corrupción, ¿no? Estamos ante un país en el que los ingresos de la explotación de hidrocarburos son descomunales, y esto siempre es un riesgo enorme de corrupción. Y sabemos, porque está contrastado y por el propio sistema chavista, que líderes de primer nivel del chavismo han ido cayendo como consecuencia de operaciones descomunales de proporción en los que se han sustraído cifras impresionantes de lo que deberían haber sido presupuestos públicos, ¿no? Entonces, esto nos permite digamos, extender, no diría la sospecha, pero la duda de hasta qué punto son este tipo de mecanismos los que se han utilizado desde Estados Unidos con respecto a unas u otras personas. Bueno, esto no hay que afirmarlo antes de conocerlo, pero no hay que descartarlo. No hay que descartar que estemos hablando de este tipo de operaciones que sean las que pueden estar influyendo en el futuro de Venezuela. Pero claro, la cuestión clave es, vamos a tener ahora, sería una hipótesis extrema, un chavismo sin Maduro, porque esto incluso podría ser, según algunas mentes malpensantes, una hipótesis estupenda para el chavismo, en el sentido de que se ha venido interpretando que la fase del madurismo ha sido una fase de, digamos, de decadencia del chavismo, en el sentido que Nicolás Maduro, pues bueno, con todo su entusiasmo o aparente entusiasmo, pero hay una coincidencia en que ha sido un muy mal gestor, ¿no? Entonces, bueno, pues esto podría ser incluso una oportunidad para el propio chavismo de reconstruirse, pero está claro que se haya o no comprometido una u otra cosa, hay que dar por supuesto que las relaciones con Estados Unidos de alguna forma y en algún nivel van a ser distintas a partir de ahora, ¿no? Pero bueno, iba a seguir, pero creo que me estoy extendiendo demasiado y además no te he contestado a la segunda pregunta, pero bueno. Javier. Sí, Javier. Quería, para seguir apuntando lo que estaba diciendo Adrián, justamente durante años el madurismo se ha legitimado, al menos en el discurso, por su resistencia a los Estados Unidos porque era antiimperialista. Pero podía ser, por eso de la etiqueta de antiimperialista, podía permitirse el ser corrupto, autoritario o incompetente. Es una ficción que le daba una cohesión interna y un respaldo político, pero eso ha terminado. Y claro, la operación técnicamente perfecta, como bien dices, de Estados Unidos, legalmente y moralmente despreciable de Estados Unidos, lo único que busca es hacer mella a lo que tienen las élites de Estados Unidos en contra del desarrollo de los BRICS. Y por eso hoy, a día de hoy, he sabido, y os lo pongo para comentarlo también, que Donald Trump ha dado dos pasitos en su política de neocolonialismo corporativo o de neofeudalismo corporativo. Por una parte, ha dado luz verde a un proyecto de sanciones masivas contra Rusia que busca estrangular financieramente a Moscú. El texto prevé, según lo que ha comentado, de los que se está basando ahora, se está basando en Lindsey Graham y en Stephen Miller, menudas dos joyas de los neocon. El texto prevé
es un texto bipartidista de republicanos y de demócratas, hasta imponer sanciones de 500% de derechos de aduana contra los países que compren petróleo, gas, uranio, y por lo tanto va a la línea de flotación de China, de India y de Brasil. Y claro, esto unido a lo que estamos viendo de lo que ha dicho de los apresamientos de los barcos del petrolero, ¿cómo se llama? Sí, Mariner. Mariner o el Marinera, antes Vela 1, y otros 2 buques más. La reacción rusa, claro, el presidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma Estatal, Leonid Slutsky, Atas, hablaba muy de una violación incuestionable del derecho marítimo y de las convenciones de la ONU. Sí, eso está muy bien, pero hay que reaccionar cuando te atacan, aunque sea un buque que esté vacío y que lleve una bandera rusa temporalmente. Lleva una bandera, un pabellón en aguas internacionales, y ha sido una operación que han hecho conjuntamente Reino Unido con los Estados Unidos. Eso unido a las amenazas a los buques chinos de contratos que tienen, porque los contratos internacionales no es, aunque caiga un régimen político, esos contratos vinculan a los estados, y por lo tanto China tiene una serie de inversiones y de contratos con Nicolás Maduro, que lógicamente, si no queremos ir a adentrarnos cada vez más en la ley de la selva, porque con Donald Trump 2.0 vamos hacia la ley de la selva y a quién sabe dónde de conflicto internacional, habrá que ponerse unos márgenes. Este gran big dealer, gran negociador, que para mí gran negociador es un mafioso al estilo puro y duro. Adrián presentaba recién la cuestión de los objetivos ligados a la política interna de Donald Trump, esta búsqueda de un golpe mediático para el electorado estadounidense, por sobre todas las cosas para el electorado caracterizado como latino en Florida, un golpe mediático también sin dudas útil para un cambio en la relación con los medios más importantes de Estados Unidos, hasta ahora muy contrarios a Donald Trump, pero sin dudas con simpatías por el ataque a Venezuela. Eso por un lado. Javier presentaba por otro lado la cuestión de las disputas internas dentro del régimen bolivariano. Ahora bien, abandonando por un segundo la cuestión específica de Venezuela, inmediatamente después del ataque y el secuestro de Maduro, Trump realizó declaraciones llamativas o novedosas en cierta medida. En primer lugar, esto de vamos a controlar Venezuela. Hasta ahora, todos los ataques en Somalia, en Nigeria, en Siria, en Yemen, en Irán, básicamente acometían un objetivo y después de eso lo abandonaban. Aquí, por un lado, apareció esto de vamos a controlar Venezuela casi personalmente. También inmediatamente después de esto presentó una vez más la cuestión de Groenlandia como algo casi dado. Vamos a conquistar Groenlandia de alguna manera por nuestra seguridad nacional. A las pocas horas, Estados Unidos realizó la captura de un petrolero con bandera rusa y en último lugar, también realizó declaraciones sobre un inminente ataque a Irán. En este momento, protestas en las calles de Irán. Y hoy mismo, por ejemplo, la amenaza de Trump, en el caso de represión de las protestas, vamos a comenzar un ataque. ¿Estamos presenciando un giro de la política de Donald Trump hacia un imperialismo mucho más descarado, mucho más evidente? ¿Y a qué respondería en todo caso este giro? ¿Cuáles los objetivos? ¿Cuáles las diferencias con lo que presenciábamos hasta ahora? ¿Quién quiera la pregunta? ¿Adrián? Sí, yo creo que esto lo podemos enfocar desde dos puntos de vista, ¿no? Si pensamos en
Estados Unidos con un país con un liderazgo normal, habitual, estaríamos relacionando lo que está sucediendo con la doctrina de estrategia de seguridad que acaba de aprobar Estados Unidos, ¿no? Y que encaja muy bien, aparentemente, con lo que eran las ideas tradicionales del trumpismo, es decir, de intentar adaptarse al mundo multipolar, en el sentido de que, partiendo de las teorías realistas de los últimos años de Kissinger, no pueden enfrentarse directamente a Rusia y a China. Luego, lo que tenemos que hacer es, ese mundo multipolar viene de todas formas, vamos a situarnos lo mejor posible en ese mundo multipolar, y esto requiere dos cosas. Primero, la reactivación de Estados Unidos, económica, social, etcétera, por un lado. Y segundo, asegurar el área de influencia. Y estará siempre la cuestión pendiente. Primero, cuál es el ámbito geográfico que están considerando área de influencia, y segundo, qué entienden por área de influencia, ¿no? Y bueno, todos estos movimientos los podemos considerar dentro de ese criterio de considerar al hemisferio americano, digamos, a ese hemisferio occidental, como área de influencia en su conjunto, ¿no? Y dentro de esa área de influencia, pues vamos dando pasos para someter a los gobiernos que no están suficientemente sometidos, o incluso incorporar países como Groenlandia, ¿no? O territorios como Groenlandia, ¿no? Bien, y la otra forma de ver esto es, como siempre, la de la personalidad de Trump, ¿no? Esa doctrina estratégica está ahí, está también en las bases del trumpismo, pero luego tenemos un Donald Trump con el que nos equivocamos a la hora de interpretar sus movimientos una vez y otra vez y otra vez y otra vez, porque siempre los interpretamos desde una perspectiva de corto plazo y reaccionando en función de lo que él en un determinado momento quiere transmitir. Porque lo mismo transmite cercanía a Rusia una semana, lejanía de Rusia a la siguiente, cercanía de Rusia a la siguiente y lejanía de Rusia a la siguiente. Y nos dejamos llevar siempre por el contexto mediático que el propio Trump ha creado. Entonces, tampoco hay que descartar que en este momento, normalmente por razones internas y de relación con el establishment, le interese transmitir esa imagen de dureza, de agresividad, y la forma, no ya, digamos, los objetivos de seguridad estratégica son los que son, pero la forma en que lo transmite, la forma en que actúa en Venezuela, la forma en que transmite, digamos, tan presuntuosa, tan agresiva, tan absurda desde un punto de vista de lo que es la diplomacia tradicional, el que quiere hacerse con Groenlandia, el que quiere controlar o dominar México, Colombia, Cuba, pues eso encaja más bien dentro de esa estrategia de imagen permanente de Donald Trump. Sobre el tema de Groenlandia se puede hacer una reflexión específica, pero ahí sí me llama la atención, pensando en cuáles son los objetivos reales de Estados Unidos en este tema, que pueden ser dos: recursos minerales, y otro es la posición estratégica de Groenlandia, ¿no? Que sabemos que sí es estratégica, pensando en la competencia fundamentalmente con Rusia, desde el punto de vista de que es, de cierta forma, la entrada desde el Ártico al Atlántico, y luego que es si vemos el mapa mundi desde arriba, digamos, desde el Polo Norte, pues se ve con mucha claridad que es, digamos, un territorio claramente intermedio entre Rusia y Canadá, ¿no? Desde un punto de vista de intercambio misilístico, es un punto claramente estratégico. Los misiles desde la península de Kola en Rusia, de una forma u otra, pasan por Groenlandia o cercanos a Groenlandia. Pero claro, esto responde a unos objetivos que en principio cualquier país en la situación de Estados Unidos, o cualquier gobernante, lo que se hubiera planteado es lo que ha hecho normalmente Estados Unidos, es la instalación de bases. Al llegar a acuerdos en base a los cuales instalo las bases militares que sean necesarias, o hago las inversiones necesarias para hacerme con recursos minerales, ¿no? Claro, el salto de esto
a me quiero hacer con Groenlandia, que es territorio que es de otro país, en principio de un país aliado, pues es un salto que ya encaja dentro de esa estrategia de Trump que le sirve desde un punto de vista mediático, por un lado, para transmitir esa imagen desproporcionada de agresividad, ¿no?, que le da cierta cobertura frente al establishment, y luego pues tiene el problema evidente de un enfrentamiento directo aparente con las potencias europeas de la OTAN, pero que, bueno, incluso le sirve también como pretexto para ese alejamiento que muy probablemente en el fondo está buscando del resto de la OTAN, ¿no? Al más o menos como estuvo jugando con el tema presupuestario, ¿no?, intentando alejar a unas y otras potencias diciendo el que quiera seguir en la OTAN tendrá que poner el 5% y si no que se vaya, o si no, no le defendemos, o si no nos vamos nosotros, ¿no? Todas esas dudas sobre el futuro de la OTAN las ha ido alimentando con este, digamos, pretexto presupuestario. Y bueno, ahora pues igual el tema de Groenlandia es otra forma de alimentar ese alejamiento, ¿no? Bien, muy interesante tu interpretación, Adrián. Si realizo una lectura correcta, para vos este momento de renovada agresividad de la política de Donald Trump aparece en línea con todo lo anterior. En este momento presenciaríamos la fase ascendente, de alguna manera, de la hostilidad, una muestra de fuerza, después comenzará con posiciones contradictorias, a rectificar en algún escenario, hasta nuevamente comenzar otra vez con una fase agresiva en algún otro lugar, y esta la dinámica tanto en Rusia como con respecto a Europa, respecto a América Latina y respecto a Groenlandia. ¿Correcta mi interpretación de lo dicho, Adrián? Sí, sí, sí. Bien. Javier, antes de tu intervención, quiero presentar dos cositas como disparador para tu intervención. Recién, bueno, del día de hoy también. Aquí algo publicado el día de hoy. Está la página de la Casa Blanca con el anuncio de la retirada de los Estados Unidos de organizaciones, convenciones y tratados internacionales que sean contrarios a los intereses de los Estados Unidos. Esta orden básicamente determina la salida de Estados Unidos de alrededor de 66, no recuerdo exactamente si 66 o 68 tratados internacionales, organismos pertenecientes a las Naciones Unidas, como por ejemplo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia, Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género, Comisión de Consolidación de Paz y Fondo para la Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas, Foro Global contra el Terrorismo, Coalición por la... Bueno, muchísimas organizaciones de el entramado institucional internacional creado por Estados Unidos, por cierto, desde la Segunda Guerra en adelante. Y por aquí otro elemento para el análisis, antes de la intervención de Javier. Aquí Tucker Carlson, un conocedor de las internas trumpistas de primera mano. De hecho, recuerdo que nosotros presentamos aquí el anticipo en su momento de Tucker Carlson de que Trump ya había despachado la orden para el ataque a Venezuela. No comenzó el ataque ese día mismo, sino unos días después, y según las propias explicaciones de los trumpistas, el mal tiempo habría retrasado el inicio de ese criminal ataque contra Venezuela, pero la noticia parecía cierta. Y aquí Tucker Carlson el día de hoy, con esta declaración en una de sus charlas, todo apunta a que pronto vamos a tener una gran guerra. Según el periodista, el enorme presupuesto de Trump en materia de defensa para el 2027 es una clara señal de preparación bélica. Esto referido a la presentación del presupuesto de defensa reciente del día de hoy o del día de ayer para el próximo año, para el próximo año, para el 2027, ya no de
1 billón de dólares, billón en la notación española, ¿sí? Lo que en inglés llaman un trillón, un billón real, 1 millón de millones, ya no 1 millón, sino 1 billón y medio, ¿sí? Para el año 2027. ¿Presenciamos una acelerada o no, en tu opinión? Quizás incluso considerando las primarias de fin de este año y la necesidad de Trump de acelerar los trámites antes de lo que muchas encuestadoras vaticinan como una mala elección para Trump y la pérdida de mayoría, por lo menos en una de las cámaras. ¿Qué análisis realizas, Javier, de esto? Empiezo por la parte final de lo que estabas mostrando de la intervención de Tucker Carlson. El incremento del presupuesto de defensa de $1 billón a 1,5, es decir, ese 50% más, es de un presupuesto ya no de defensa, sino un presupuesto claramente de guerra. Lo está enfocando una huida hacia adelante en una situación, y lo uno con la primera parte de lo que estabas preguntándome, del repliegue de Estados Unidos de los organismos internacionales. Ya lo inició el Trump 1.0 en su primera presidencia, debido fundamentalmente a 3 cosas que también lo ha comentado Adrián. La situación económica de los Estados Unidos, la deuda incontrolable, astronómica, deuda pública y déficit público estadounidense, una inflación que no la controlan, y sobre todo una política de imagen de Trump ante unas elecciones de midterm en noviembre de este año, y un estallido que sí o sí no va a ser imparable, aunque hayan arrancado hojas y hayan ocultado documentos gráficos, en el caso Epstein. Todo esto en un imperio en decadencia. Cuando estudiamos las historias comparadas de los imperios, aunque hay que decir que este otro es un neocolonialismo corporativo, porque ya no es el colonialismo de los estados nacionales, aunque en el ámbito anglosajón siempre las corporaciones siempre tenían un papel fundamental, y es un neofeudalismo corporativo donde empujan a que lo que ya se ve que la primera potencia no es, ya desde hace tiempo, comercialmente ni económicamente Estados Unidos, pero es que militarmente no se pueden permitir el lujo de establecer bases, como decía Adrián también. No se pueden hacer las políticas del siglo XX, porque en el siglo XXI, desde la crisis del 2008, en este 2026, Estados Unidos está tocado económica y financieramente y con inflación incontrolada, y van a atacar a su gran rival. Su gran rival es el multilateralismo de los BRICS, empezando por China, India, Brasil y Rusia, como esas nuevas sanciones que he comentado antes, que vuelven a la política de sanciones, con ese decir que negocio la paz, pero impongo sanciones. O en la coalición de los dispuestos, hace unos días, coalición de los estados europeos en los que estaba Macron jugando a ser Le Petit Napoleón y diciendo que va a enviar a Ucrania entre 5.000, 6.000, 8.000 hombres, soldados franceses. Estaba, curiosamente, en la foto Jared Kushner, es decir, el yerno de Trump, ahí. Esa doblez de estos populistas que por una parte hablan del pueblo y traicionan al MAGA, a sus votantes, y por otra la situación desesperada de unas élites corporativas que ven que ya están cuestionadas en varias partes del planeta, hace que sea muy peligroso lo que anuncia Tucker Carlson, que no son presupuestos de defensa, sino son presupuestos de guerra. Bien. Situación en Estados Unidos. En esta locura de noticia tras noticia, golpe mediático tras golpe mediático, el día de ayer, agentes del llamado ICE, el organismo estatal
dedicado a la deportación de migrantes con muchísima violencia y con muchísimo rechazo en muchos lugares de Estados Unidos, por lo menos entre los votantes demócratas. El día de ayer, básicamente, uno de estos agentes determinó la muerte de una señora de 37 años, madre de 3 hijos, ciudadana estadounidense, la cual simplemente presenciaba la situación, participaba como observadora. En un momento ella, subida a su auto, quiso abandonar el lugar, comenzó un griterío, una situación caótica, y uno de los agentes la despachó de 3 tiros, ¿sí? Esto está generando al día de hoy unas protestas tremendas en Estados Unidos. El día de hoy también el propio Senado estadounidense generó una ley, promulgó una ley para el control de las intervenciones militares estadounidenses. Debemos recordar que a pesar de este tipo de leyes y a pesar de que supuestamente el Congreso estadounidense debería convalidar las declaraciones de guerra de los presidentes estadounidenses, en la práctica prácticamente nunca participa en estas decisiones, ya que los gobiernos estadounidenses comienzan intervenciones militares sin caracterizarlas como guerras. Este es el mecanismo. Pero más allá de esto, una vez más presenciamos ahí parte de esta disputa. ¿Cuál es la situación, en opinión de ustedes, hacia adentro de Estados Unidos? ¿Cuán probable una escalada aún mayor de esta situación? Recordemos también que en Estados Unidos la gente aparece armada, con lo cual cualquier disputa interna, tanto con el gobierno como entre, muchas veces, militantes a favor de Trump y militantes en contra de Trump, a menudo esto genera situaciones de violencia y en muchos casos víctimas. ¿Cuán plausible una explosión, una implosión de los Estados Unidos en opinión de ustedes? Quizás Adrián primero. Implosión. Bueno, vamos a ver, sobre ese posible futuro caótico de Estados Unidos se ha hablado en distintos términos, ¿no? Implosión sería uno de ellos. Posible guerra civil sería otra, ¿no? Posible evolución hacia una dictadura. Esto también se ha comentado, ¿no? Bueno, vamos a ver, de alguna forma, algo ya ha dicho Javier, el sustrato de fondo es una potencia imperial en decadencia, no ahora, sino desde hace décadas, en decadencia progresiva, que primero no ha sido consciente de esa decadencia durante mucho tiempo, ¿no? No hay más que ver lo que sucede en el momento en que cae la Unión Soviética, en qué situación de triunfalismo se encuentra Estados Unidos con esas ideas de principios de los 90 de que el mundo ya es nuestro, la historia se ha acabado, tenemos derecho a romper ya entonces el hijo, ¿no? El derecho internacional, a iniciar guerras preventivas, etcétera, ¿no? Con la doctrina Wolfowitz, etcétera, ¿no? Sin embargo, ya entonces Estados Unidos estaba en una situación cada vez más difícil, ya desde los años 70 fundamentalmente, ¿no? Su economía empezaba a renquear y seguía renqueando a partir de entonces. Y ya los procesos de incremento progresivo de la deuda pública y privada ya habían empezado, etcétera, ¿no? Bueno, este proceso ha ido a más hasta una situación que cada vez nos está situando a Estados Unidos como a Europa Occidental cerca del final, ¿no? Y claro, estas son situaciones muy peligrosas cuando hablamos de una potencia hegemónica y nuclear, ¿no? La primera o la segunda, según como lo consideremos, potencia nuclear del mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo es previsible que esto evolucione? Porque claro, como consecuencia de esto, pues se han disparado las fracturas internas, ¿no? Digamos, las diferencias políticas que prácticamente habían desaparecido entre el Partido Republicano y el Demócrata, pues ahora se han disparado entre, ya no tanto exactamente entre el Partido Demócrata y Republicano, sino entre lo que es, digamos, la línea política tradicional y el trumpismo. Trumpismo, es decir, los neocons conservadores, en principio,
parecen estar más cerca de los demócratas que el del trumpismo, aunque Trump consiga atraérselos en base a este tipo de gestos de imagen, como hemos visto a Lindsey Graham durante estos días, acompañando a Trump en estos discursos agresivos con respecto a otros países, ¿no? Bueno, el caso es que Estados Unidos... Perdón, Adrián, simplemente una aclaración. Acompaño tus palabras con imágenes de las protestas en Minneapolis a raíz de este caso del asesinato de esta mujer. Mil disculpas por la interrupción. Sí, bueno, vamos a ver. Entonces, dentro de ese proceso, por el deterioro económico, social de Estados Unidos, el enfrentamiento político que puede llevar a situaciones de estas y más complicadas, eso está claro. Ahora, el salto a algo distinto, como es una posible guerra civil. Bueno, en una guerra civil necesita un enfrentamiento armado entre dos bloques. Normalmente se suele decir que dos secciones del ejército o dos ejércitos se tienen que enfrentar para que haya una guerra. Si no, al final hay un enfrentamiento de la gente contra el ejército y la gente es aplastada por el ejército. Se suele decir también que el caso de Estados Unidos es distinto porque hay muchos millones de personas que tienen un arma en casa, pero claro, una cosa es tener un arma en casa y otra cosa es que eso esté mínimamente organizado como para ser capaces de enfrentarse a un ejército organizado con la fuerza que tiene el ejército de Estados Unidos, ¿no? Entonces, es posible que se creen dos fuerzas armadas al menos de una fuerza comparable como para que se llegue a un contexto de guerra civil. Pues es complicado, pero no imposible. No imposible porque sabemos que los servicios de inteligencia y el ejército también, en cierta medida, están divididos. Dentro de ese choque histórico-cultural entre las dos Américas, digamos, sabemos que hay una parte muy importante del ejército y de los servicios de inteligencia que están posicionadas en cada uno de los dos lados, ¿no? Y en la evolución hacia una dictadura es posible también, evidentemente, porque estamos en un contexto histórico cada vez más difícil y sobre la democracia, con un cierto cinismo, siempre se suele decir, nosotros solemos recordar esta frase de vez en cuando, ¿no?, que la democracia lamentablemente funciona cuando no hay nada importante en juego. Se respeta la alternancia, etcétera, pero cuando hay algo importante en juego se tiende a romper la baraja, ¿no? Y la verdad es que ahora hay algo muy importante en juego, como lo hubo en los años 60 del siglo XIX, que terminó en la guerra civil en Estados Unidos, ¿no? A partir de entonces ha habido niveles de consenso social que ahora se han roto, ¿no? Y esto es lo que pues lleva a dos partes de la sociedad norteamericana a pensar que quizás no tanto si ganan unas elecciones la otra parte, pero si las ganan de forma sucesiva, pues que el contexto es intolerable para ellos y que por lo tanto hay que romper la baraja, ¿no? Y yo creo que en ese contexto, desde luego, sí está Estados Unidos y por lo tanto el contexto de una posible dictadura o dictadura que puede ser al final presentada de una u otra forma, ¿no?, a través de manipulación de elecciones, retraso de las elecciones, etcétera, es un contexto perfectamente posible, ¿no? Clarísima la perspectiva. Francisco Javier, yo siempre te llamo Javier. ¿Cuál es la participación de las corporaciones en esta decadencia? Vos siempre presentás esto como neocolonialismo corporativo, realizaste un análisis espectacular de las Big Tech en su momento en tu programa. ¿Cómo aparece la situación en el contexto de las disputas entre las clases dominantes, entre las élites? ¿Qué rol presentan estas corporaciones? ¿De qué manera? ¿Qué quieren? ¿Cuál es la situación en ese sentido? Cuando las corporaciones utilizan al Estado y superan el poder del Estado y no necesitan al Estado para poder desarrollarse, estamos teniendo un problema en cuanto a modelo. Ya no es el modelo de democracia que se llamaba formal o democracia de las revoluciones burguesas del siglo XVIII para acá.
Recientemente ha sacado en francés un tratadista, Pascal Boyer, en Robert Laffont, la imposibilidad de la democracia, lo llama el título, la imposibilidad de la democracia, porque habla cuando las políticas derivan en una falla de la democracia formal, que no real, pero al menos democracia formal liberal, cuando se debilita, más que por sus instituciones, se debilita por estos nuevos agentes que toman el poder como una especie de sanguijuelas que van chupando del Estado hasta dar un manotazo y apartar las estructuras del Estado porque ya no le sirven. Es un proceso de neofeudalización que le viene muy bien el populismo, porque el populismo juega no con planes de políticas o de ideologías racionales, sino fundamentalmente juega con instintos, juega con pasiones, juega con manipulación del lenguaje, con creación de metarrelatos que sirven incluso como lo que al principio comentábamos. Parece que va a cambiar la situación en Venezuela, pero no cambia nada, con el lampedusismo de lo más barato y de lo más grosero. La situación es que las estructuras de las clases populares, de las clases industriales, en países desindustrializados, como es la mayoría de los países de Occidente, tienen poco poder las clases trabajadoras, cada vez menos, porque hay menos industria y todo lo que han hecho las élites corporativas desde los años 70, 80, pero fundamentalmente desde la implosión de los años 90, es sacar las cadenas de producción fuera, fragmentar a las clases trabajadoras, dinamitar los pilares de lo que era una estructura de economía keynesiana con unas clases medias que ya no, que están cada vez más proletarizadas, depauperándose, y la élite cada vez, y los servidores, tanto servidores internos de los estados de estas élites como los servidores de naciones vasallas a que actúan como cipayos de estas élites, lo que hacen es alimentar el interés de estas megacorporaciones, pero no van ni a favor de los estados-nación, porque los estados-nación ya no son los únicos agentes, incluso en política y en relaciones internacionales. Están desde los años 70 que nacieron las corporaciones transnacionales y han ido ocupando un poder porque la concentración del capital en estas corporaciones ha hecho que vayan minando a eso que siempre yo intento defender, la T de trabajo, que querría que fuese una T mayúscula y cada vez es una T más minúscula. De ahí la proliferación de la mercantilización de las relaciones laborales, de ahí la ideología neoliberal que ha replicado incluso las llamadas izquierdas progresistas en sus políticas económicas, porque destruyen las relaciones económico-industriales, sociales, laborales, y te imponen políticas mercantiles, contratos mercantiles frente a contratos laborales, o lo peor, los llamados falsos autónomos. Sé el empresario de éxito, toda la población, quieren venderle a toda la población que todos van a ser emprendedores, empresarios de éxito, a través de asociarse a una megacorporación siendo autónomo. Eso sí, el poder de dirección y control que tiene la pata de un contrato de trabajo, al no ser ya contrato de trabajo, lo tiene la empresa a la que dan sus servicios como autónomo, pero no están protegidos por el derecho laboral. Se están fragmentando todas estas, por así decirlo, relaciones sociales que se consiguieron, y eso lo ha dicho, lo ha intuido muy bien con su respuesta Adrián, mientras que existía el otro modelo en el otro lado de Europa, la Unión Soviética, había que crear un Estado social para que no se sovietizara el resto de Europa. Lógicamente, al caer la Unión Soviética en el año 91, en los años 90, ni Europa ni Estados Unidos, que nunca, incluso tuvieron un New Deal en la época del final de la Segunda Guerra Mundial con Roosevelt, pero eso se ha ido minorando cada vez más, y el Estado lo único que es para apoyar con dinero público a corporaciones o para salvar bancos en crisis financieras como la de 2007-2008 o para salvar corporaciones cuando se necesita, pero no para salvar a individuos, para salvar poblaciones. Y en esa estamos.
es una triste, ¿cómo decirlo? Es una triste derrota, pero como decía, estoy buscando la frase que decía Saramago, una frase que hablaba de que no hay derrota definitiva porque tampoco hay triunfos que sean duraderos para siempre. Lo estoy diciendo con mis palabras, pero José Saramago hacía eso. La única esperanza que tenemos es que acumulamos derrotas, pero las derrotas no son eternas. Y las victorias tampoco, en contrapartida, tienen la ventaja de ser eternas. Solo el asociacionismo de intereses comunes dentro de la sociedad permitiría que ventilásemos la supervivencia de grandes márgenes de población que cada vez se van a ver abocados a un pauperismo descarado. El día de ayer, las Fuerzas Armadas estadounidenses en aguas internacionales realizaron el secuestro de un petrolero con bandera o de bandera rusa. Días atrás, las autoridades chinas debieron reaccionar, responder a las declaraciones de la primera ministra japonesa, de acuerdo a la cual Japón participaría eventualmente de forma militar en el caso de una invasión china a Taiwán. En ambos casos, China y Rusia respondieron a estas bravuconadas, la bravuconada de Estados Unidos secuestrando un petrolero de bandera rusa y la bravuconada de la primera ministra japonesa, con declaraciones verdaderamente inaceptables sobre Taiwán, pero no acometieron acciones concretas respecto a esto y por el momento aparecen en un curso para muchos moderado, ¿sí? Aún a pesar de esta fase ascendente de las hostilidades estadounidenses, ya no solo contra Venezuela y en el continente americano, sino en todo el mundo, e incluso ahora con la aprobación, no recuerdo quién lo referenciaba hace un rato, si Javier o Adrián, la aprobación de Trump de este plan de Lindsey Graham, de una vez más comenzar con las sanciones a Rusia y, bueno, una vez más una política hostil o más hostil contra Rusia. ¿Por qué están reaccionando así tan moderadamente China y Rusia? Y deberían tal vez responder con mayor dureza, porque aparentemente esta moderación del lado de Estados Unidos aparece como debilidad. Adrián. Bueno, lo podemos analizar desde el punto de vista concreto de las circunstancias que rodean los casos específicos que has comentado, pero desde una perspectiva general, yo creo que esto tiene que ver con la gestión del tiempo, sobre todo porque desde la perspectiva de Rusia y de China, del modelo emergente, si se quiere, ¿no? El tiempo corre a favor de ellos. Y al contrario, o precisamente por eso, el tiempo corre en contra de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si no cambia demasiado el contexto, Rusia y China van ganando. Van ganando. China en el ámbito económico continúa su crecimiento, su desarrollo industrial, sus exportaciones. Estados Unidos no ha conseguido hacerle daño con esas políticas arancelarias y Rusia va ganando en el reto fundamental de la guerra en Ucrania, ¿no? Está, como guerra de desgaste está ganada ya hace un par de años, pero bueno, esto está clarísimamente ya cada vez más cerca. En principio, desde el punto de vista de la guerra en Ucrania, que es su objetivo estratégico fundamental, pues es cuestión de tiempo. Su apuesta entonces es básicamente no dejarse arrastrar por provocaciones, y esto lo hemos visto muy claramente en el caso de Rusia. A partir del año 2023, en el que queda claro que Rusia tiene ganada la guerra de desgaste, empiezan las potencias occidentales con una estrategia de provocaciones, porque piensan, bueno, Rusia tiene ganada la guerra de desgaste, lo único que podemos hacer es una escalada, la única solución. ¿Cómo escalamos? Pues vamos a provocar a Rusia para que Rusia nos dé el argumento para esa escalada.
¿no? Entonces, a empezar una serie de provocaciones durante estos 2 años, y Rusia ha evitado siempre caer en el juego de la provocación, precisamente porque lo que le interesaba era centrarse en ganar la guerra y que no se le sacara de ese contexto, ¿no? Bien, entonces yo creo que eso es el fondo de la cuestión, ¿no? Pero claro, el no responder a una provocación significa casi dar por seguro que luego al de un tipo va a venir otra provocación y luego otra si no se responde, ¿no? Entonces estamos ante una cuestión de gestión del tiempo, porque todo el mundo sabe que si esas provocaciones llegan a un determinado nivel, Rusia y China van a tener que responder en algún momento de forma más agresiva, salvo que en esa estrategia del tiempo hayas llegado ya a un contexto, por ejemplo, en el que Rusia ya ha ganado la guerra en Ucrania o China ya, a través de su desarrollo económico, que trae detrás un desarrollo de su capacidad defensiva pues de X años, ¿no? Digamos, todo el mundo está pensando en que China va a alcanzar en su capacidad militar a Estados Unidos, unos dicen en 6 años, 8, 10, bueno, aproximadamente, ¿no? Pero estamos dentro de ese contexto. La apuesta de Rusia y de China sería no caer, de ser posible, evitar caer en provocaciones mientras voy avanzando en mi estrategia. Precisamente por eso la apuesta de Estados Unidos y de los países belicistas occidentales es la contraria, ¿no? Intentar cambiar el marco, intentar romper el marco que les está llevando a la marginalidad, que les está dejando fuera de la hegemonía mundial, ¿no? Bueno, ya digo, como se sabe que esas provocaciones van a más, puede haber, lógicamente, un momento en que Rusia y China piensen, bueno, ya no hay más remedio que responder, ¿no? Y como tú has dicho, en el conjunto de los medios de comunicación, en Rusia, también en distintos ámbitos políticos, pues cada vez se reclama con más frecuencia que haya una respuesta dura o contra Ucrania o contra las potencias occidentales por las distintas provocaciones, ¿no? El caso de estos barcos igual tiene unas características especiales, porque claro, se había creado un problema de imagen y era un contexto en el que o Rusia o Estados Unidos iban a tener un problema de imagen por echarse atrás, ¿no? Claro, si Estados Unidos no intervenía, estamos hablando de un barco que sí le habían puesto bandera rusa, pero había roto su bloqueo con respecto a Venezuela. Entonces, era una situación, digamos, que había que resolver en una dirección o en otra. Sí he oído, pero no lo tengo confirmado, en algún medio he visto que se produjo una conversación entre Putin y Trump antes de que se abordara el barco. Claro, esto es muy significativo, ¿no? Muy significativo de que esto, si eso se confirma, que sería algo normal dentro de lo que son las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, pues entonces estaríamos hablando de un contexto de fricciones que se van sucediendo en uno u otro contexto, pero en un marco de fondo de respeto del espacio respectivo, ¿no? Perdón. Javier, tu perspectiva sobre Rusia y China, su reacción o su falta de reacción. Comparto el análisis que hace Adrián, pero estoy viendo que, no obstante, que las líneas hacia el conflicto directo entre ambas en estas 3 potencias, es decir, de Estados Unidos contra las otras 2 potencias, las líneas se están acercando peligrosamente hacia un conflicto directo sí o sí. Hay ese juego, como dice Adrián, de la estrategia del tiempo por parte de Rusia y de China frente a el círculo de la histeria del imperio en decadencia de los Estados Unidos, que juega muy hábilmente. Para eso Hollywood está desarrollado en Estados Unidos, a la guerra del relato y a la guerra de la imagen. Entonces, en esos 2 choques entre la guerra del relato y de la imagen y la estrategia del tiempo, veremos evidentemente lo sabio y lo que, como para conceder el premio Nobel de la Paz, verdadero premio Nobel de la Paz, a ambas potencias, a China y a Rusia y a sus líderes, es no caer en el círculo de la histeria
del imperio en decadencia. Pero claro, las provocaciones van increciendo y también es verdad que todo se juega en base electoralista en Estados Unidos. Todo es un teatro electoral. Entonces, como se acercan las elecciones de midterm, y sobre todo Trump, que lo dijiste, Adrián, al principio de la intervención de hoy, Trump es el señor que se lo juega todo a la imagen, a las redes sociales, Truth, a las distintas redes sociales, a las imágenes de postureo de pantalla. Muchas veces cuando le veo gesticular, gesticula. Si les quitáis el sonido a las imágenes de Benito Mussolini y a las imágenes de Trump, gesticulaba incluso mucho más coherente en su movilidad Benito Mussolini al de Trump. Trump es como la maraca de Machín acelerada. Entonces, desde esa perspectiva, en esa guerra del relato y de la imagen, temo mucho que esto se está acelerando y soy pesimista. Ojalá mi pesimismo esté errado, pero veo que las líneas se acercan hacia un conflicto directo sí o sí en este mismo año. Bien, bien. Interesante tu predicción, Javier. Imágenes aquí de lo sucedido en los últimos días en la localidad de Podoli, en las afueras de Kupiansk, Rusia, después de del contraataque ucraniano, a partir del cual Ucrania reconquistó una parte de Kupiansk. Rusia acometió una operación de reconquista de la reconquista y ya realizó la captura, por ejemplo, de esta localidad de Podoli, ubicada en el núcleo urbano de Kupiansk, y de aquí a poco conquistará Kupiansk también. ¿Qué análisis podemos o debemos realizar de la guerra en Ucrania en este momento? ¿Cuánto más participará Europa en esto? ¿Cuánto más podrá Zelensky y su grupo y su séquito de seguidores presentar resistencia ante los permanentes, constantes avances rusos? ¿En qué medida Estados Unidos realmente está retrocediendo de este escenario o no? ¿Qué análisis deberíamos realizar de esta situación? Adrián, tal vez. Bueno, vamos a ver. Bueno, estamos en una situación en la que las fases avanzan dentro de la guerra de desgaste. Ya sabéis que la guerra de desgaste implica que los objetivos de avance territorial no son prioritarios. Se entiende que va a ser una segunda consecuencia del desgaste relativo de cada uno de los dos bandos, ¿no? Y esto ya está teniendo consecuencias muy importantes. Los avances territoriales, que ahora son continuos a todo lo largo del frente, pues están verificando una debilidad creciente del ejército ucraniano. Esto, como tú has dicho en Kupiansk, esto no impide que Ucrania consiga victorias concretas en puntos concretos, porque esto es siempre cuestión de concentrar fuerzas, ¿no? Siempre en una frontera en un frente de más de 1000 kilómetros, pues siempre es posible elegir un punto en el que concentro fuerzas y consigo determinados avances, ¿no? Claro que a un coste inmenso, ¿no? Y son operaciones que Ucrania ha abordado durante toda la guerra en base a objetivos de imagen, fundamentalmente, ¿no? Pero bueno, independientemente de esto, ¿qué es lo que va a pasar a partir de ahora con esa guerra de desgaste? Bueno, en principio el factor fundamental que va a marcar el ritmo seguramente va a ser el ritmo de colapso del ejército ucraniano. Es decir, las estrategias de avance de Rusia seguramente se van a adaptar a ese colapso, ¿no? En la medida en que el ejército ucraniano vaya colapsando cada más rápidamente, el ejército ruso aprovechará ese colapso para acelerar el despliegue territorial. Que bueno, en el caso de Donetsk, pues bueno, está claro que están apuntando ya hacia Kramatorsk y Slaviansk, que son las dos puntos, las dos ciudades clave que quedan en Donetsk,
Y en el caso de Zaporilla, pues parece que han emprendido lo que algunos han llamado la larga marcha hacia Odesa, ¿no? La larga marcha que les permitiría, detrás del frente de las líneas fundamentales de Ucrania, ir avanzando progresivamente hacia el este hasta llegar en un determinado momento hasta Odesa. ¿Por qué? Porque lógicamente hay que pensar que difícilmente la guerra va a terminar sin que Odesa quede incorporada a Rusia, ya sea por ocupación o por pacto, o porque en el acuerdo de rendición, capitulación o como se le llame, se acuerda que Odesa se incorpore a Rusia, ¿no? Bien, yo creo que la situación actual, a efectos de la negociación, las posiciones están excesivamente distantes, y están excesivamente distantes primero porque las características de la guerra de la guerra de desgaste permiten a la parte que quiere negar la realidad de que Rusia ya tiene ganada la guerra, permiten un juego de imagen argumentando, bueno, que las posiciones todavía están más o menos equilibradas, y a esto están jugando sobre todo las potencias europeas que están detrás de esa posición del gobierno de Ucrania de continuar la resistencia. Pero en el fondo lo que hay detrás de esa posición es una resistencia feroz del establishment político y corporativo de Europa y de Estados Unidos, a una resistencia feroz a aceptar una victoria rusa en Ucrania, que para ellos es algo así parecido al fin del mundo, ¿no? Creen que es el punto de inflexión hacia la pérdida de control del mundo, probablemente también la pérdida de control de Europa, y por tanto no quieren aceptar eso de ninguna forma, pero claro, no tienen capacidad militar las potencias europeas de la OTAN para enfrentarse a Rusia, con lo cual su estrategia es clarísimamente ha sido implicar a Estados Unidos. Con lo cual la clave fundamental de lo que vaya a pasar o no vaya a pasar sigue estando en Estados Unidos. Es decir, un Estados Unidos con Trump parece que no está por la labor de implicarse en ese conflicto directo contra Rusia, y por tanto las potencias europeas están apostando o bien a algún tipo de jugada con el establishment también norteamericano. Al final el establishment corporativo es el mismo, el europeo y el norteamericano, ¿no? Pero bueno, están apostando a una jugada del establishment a que presione a Trump ahora o quizás después del debilitamiento tras las elecciones legislativas de noviembre, o bien a aguantar en el conflicto lo suficiente hasta que el contexto político en Estados Unidos cambie, aunque sea esperando a las siguientes elecciones presidenciales, ¿no? Pero yo creo que la apuesta es esta. En realidad, estos conceptos de que vamos a desplazar tropas, primero era de forma directa, luego después de un alto el fuego, bueno, sabemos que es un absurdo. No tiene ningún sentido cuando todavía no se ha acordado ese alto el fuego, no se sabe si va a existir. Rusia repetidamente ha dicho que no lo acepta, ¿no? Entonces, ese lenguaje de que van a desplazar tropas después de un alto el fuego, todo el mundo sabe que están pensando en hacerlo sin un alto el fuego, pero están simplemente preparando el terreno para un desplazamiento que no se atreven a hacer, ya digo, sin contar con Estados Unidos. En algún momento, digo, la clave está, por lo tanto, en Estados Unidos. ¿Hasta qué punto el establishment va a ser capaz de forzar al trumpismo de una forma u otra a entrar en el conflicto, o en qué medida el trumpismo va a perder fuerza y poder como para que el establishment imponga esa estrategia, ¿no? Yo creo que esas son las claves que nos van a definir el futuro del conflicto, hasta qué punto las potencias europeas van a ser capaces de prolongar el conflicto hasta esa fecha. A la inversa, por supuesto, la estrategia de Rusia va a ser, bueno, yo continúo con mi guerra de desgaste, pero intentaré terminar el conflicto antes de que se produzca ese contexto en Estados Unidos, evidentemente. Javier, ¿o querías algo directamente sobre Ucrania, Javier? Sí, añadir una cosa. Es decir, el oso ruso no debe de fiarse del establishment de la glosfera, y cuando hablo de la glosfera hablo de Reino Unido y de Estados Unidos,
Independientemente de que, como bien ha comentado y ha analizado Adrián, la guerra de desgaste está siendo hasta el momento claramente vencedora Rusia, y lo de la coalición de los dispuestos, es decir, de enviar tropas, es un canto al sol de momento. No hay que olvidar la otra pata del establishment, incluso del propio Trump. Es decir, porque por una parte evita enviar armas en el mes de marzo a Ucrania, envío de armas y envío de ayuda al Pentágono para la guerra en Ucrania, pero por otra parte alimenta fondos de la CIA ¿para qué? Para algo que yo creo que va a ir increciendo. Mientras Rusia va ganando en el frente, se está preparando cada vez más guerras mediante lo que sabe hacer Occidente, y lo sabe hacer perfectamente, guerras de sabotaje y de terrorismo. La utilización del sabotaje y del terrorismo como la política del que no sabe vencer en los frentes. Y porque, claro, esto es, y termino, una derrota de la OTAN, porque esta es una guerra, digamos, no una guerra de Ucrania contra Rusia, Rusia contra Ucrania, es una guerra OTAN-UCRA contra Rusia. Y esto en el campo de batalla lo está perdiendo. Pero ojo a las operaciones de sabotaje y de terrorismo. Bien, respecto precisamente a operaciones de sabotaje, de terrorismo y políticas del desastre, quería presentar dos cositas antes de mi última pregunta a ustedes, enfocada en Europa. Aquí una noticia del día de hoy. Mercedes-Benz será un poco menos alemana tras una drástica decisión sobre uno de sus modelos más populares. La automotriz alemana busca de esta forma reducir los costos laborales y operativos en un contexto en que su beneficio neto se redujo a la mitad en los primeros meses de 2025. Básicamente, según este artículo, la automotriz alemana Mercedes-Benz ha decidido trasladar la producción de su compacto clase A, el Mercedes-Benz más chiquitito, aún así un auto de alta gama naturalmente, ha decidido trasladar la producción de su compacto clase A de Alemania a Hungría para reducir costos y reforzar su competitividad frente a las marcas chinas. Todo esto en el contexto de una debacle de la industria automotriz alemana y de la industria alemana en su conjunto y de la industria europea en su conjunto y de la economía europea en su conjunto. Por otro lado, otra noticia, y presento estos disparadores enfocados en Alemania, pero en realidad podría presentarlos también sobre Francia, sobre España, sobre Reino Unido. Simplemente aquí presento la situación de Europa a través de Alemania. Aquí el canciller Merz el día de hoy en una conferencia de prensa respecto a la situación en Berlín. Alrededor de 30.000 hogares sin luz hasta el día de hoy, más de 1.200 empresas desde el día sábado, hoy jueves. En este momento la temperatura, bueno, antes del inicio de la transmisión, -10 bajo cero. Para mañana previsto una tormenta de nieve y el récord, por lo menos de los últimos años, de -12. La respuesta de Merz sobre esto, la siguiente. Quisiera comentar algo sobre Berlín y le agradezco su pregunta. El gobierno federal reaccionó con relativa rapidez tras el apagón cuando se nos solicitó el apoyo. Brindamos ese apoyo incluso a través de las Fuerzas Armadas, pero también de otras organizaciones de ayuda. Las organizaciones de ayuda, la policía y las Fuerzas Armadas federales realizaron un excelente trabajo. El hecho de que se pudiera reconectar a los hogares de Berlín un día antes es un gran éxito de este esfuerzo, un esfuerzo conjunto. El alcalde también lo expresó y me agradeció personalmente por esta ayuda. Bueno, es un político bávaro, no el alcalde de Berlín. Básicamente, aquí el canciller alemán Merz está presentando como un éxito el hecho de que hayan podido restablecer el suministro eléctrico
en la capital alemana después de una explosión el pasado jueves atribuida a Rusia inicialmente, pero ya cada vez aparecen más indicios de una explosión ligada al pésimo estado de las líneas eléctricas en Berlín y en Alemania. Desde el sábado hasta el jueves, y aquí la celebración, pudimos un día antes de lo previsto reactivar la electricidad. Una muestra del patetismo de la situación actual, de los éxitos en el marco del desastre. ¿Cuál es la situación de Europa de aquí hacia adelante? ¿Cuáles las alternativas? ¿Cuál es el futuro de esta Europa tan decadente? Adrián, tal vez vos primero. Bueno, yo creo que es un hecho que es bastante fácil de ubicar en el contexto que, bueno, ya he comentado antes de alguna forma, en un contexto de decadencia económica constante de Europa durante los últimos 40 años. 40 años, a partir del 50 años, a partir de la crisis de los 70 desaparece el modelo de posguerra y entramos en lo que se ha llamado el modelo neoliberal, que ha supuesto un intento constante de mantener los beneficios de las inversiones a costa de lo que fuese, entendiendo que será el gran reto de la economía y, sin embargo, a pesar de todas las medidas adoptadas, para debilitar a los sindicatos, contener los salarios, privatizar empresas públicas, etcétera, no ha funcionado. Pero no ha funcionado ya desde el principio. La evolución de los incrementos de productividad han ido cada vez a menos, hasta una situación de estancamiento en la que llevamos prácticamente 20 años, con crecimientos de la productividad inferiores al 1%. Prácticamente una situación de estancamiento, ¿no? Que nosotros, creo que ya lo dijimos en algún programa contigo, Ezequiel, igual te acuerdas, nosotros solemos compararlo con lo que sucedió en los últimos años en la Unión Soviética, en la que el crecimiento iba a menos, pero en los últimos años de la Unión Soviética el crecimiento era superior, sensiblemente superior al que ha sido el crecimiento en Europa en los últimos 20 años, ¿no? Bueno, esa situación pues no solo ha ido a niveles de estancamiento creciente, sino que además soportados en un incremento constante de la deuda, una situación de sobreexplotación laboral constante, etcétera. Es decir, un modelo que no funciona. Pero el gran problema de Europa es el de una clase política que no plantea soluciones, ni pone los problemas encima de la mesa, ¿no? Y que, al contrario, en los últimos años, pues nos añade nuevos problemas a esto. Claro, la cuestión de fondo es, claro, en un modelo económico con cada vez menos capacidad de creación de riqueza, esto acaba afectando a todo, ¿no? Acaba afectando, evidentemente, a los salarios. Los inversores intentan defender la rentabilidad de sus inversiones, pues detrayendo recursos públicos, recursos de los salarios, recursos de las ayudas sociales. Y este es el problema en el que estamos y en el que está también Alemania. De Alemania se ha hablado durante mucho tiempo del problema de escasez, falta de inversión en las infraestructuras, ¿no? Y esto es lo que está sucediendo, es una clara consecuencia de esto, ¿no? Claro, mirando al futuro, lo que Europa necesita es un nuevo modelo. Necesita un nuevo modelo económico, pero es imposible probablemente un nuevo modelo económico sin una nueva clase política, ¿no? Claro, tenemos hace ya más de un año que Mario Draghi nos puso encima de la mesa un análisis en el que venía a decir que, bueno, la situación de la economía europea es desastrosa y en buena parte es desastrosa por culpa nuestra. Porque, claro, él es uno de los responsables de lo que se ha hecho en Europa durante los últimos años, ¿no? Pero, claro, venía a echar la culpa a una falta de inversión con respecto a la cual no se ha hecho nada, a un hundimiento demográfico con respecto al cual, que no es de ahora, es de hace 40 años y no se ha hecho absolutamente nada, a problemas que hemos añadido nosotros o la clase política artificialmente, como una gestión a veces caótica y a veces casi religiosa, dogmática de la política energética, a tomar medidas disparatadas como el corte primero con la energía barata rusa, algo todo el mundo sabía que era suicida, pero se ha continuado en esa línea, y poco después empiezan a tomar medidas
con respecto a lo que era la otra pata que estaba sosteniendo a la economía europea, que era la relación con China, ¿no? Y así todo, pues se toman medidas absolutamente suicidas, ¿no? Es decir, tenemos una clase política, probablemente también una clase corporativa, ¿no? Que, retomando un poco lo que decía Javier en este sentido, lo que yo lo he interpretado, ¿no? Es decir, las grandes corporaciones siempre han tenido un cierto peso, un peso importante a todo lo largo del capitalismo, ¿no? Pero han sabido compaginar sus intereses con los intereses generales en una dinámica de un cierto crecimiento, ¿no? Ellos no lo hacían por impulsar el crecimiento, lo hacían por defender sus intereses, pero era un modelo de capitalismo, digamos, constructivo, entre comillas, ¿no? Es decir, en el que esas corporaciones se alimentaban a sí mismas, pero esto era compatible con una creación de riqueza. Sin embargo, en los últimos 40 años hemos entrado en una fase destructiva del capitalismo, ¿no? Es decir, en el que esas corporaciones no saben mantenerse a sí mismas sin destruir la sociedad en la que viven, ¿no? Y esto está llevando a un atrincheramiento también progresivo de la clase política, del cual, ya digo, sin un cambio político no vamos a salir, ¿no? Yo creo que ese cambio político, de alguna forma, precisamente también por el contexto crecientemente caótico en el que estamos, ese cambio político se va a producir. Pero hasta que no se produzca, va a ser muy difícil que empecemos a solucionar los problemas, ¿no? Javier, tu perspectiva sobre Europa, su presente y su futuro. Pues su presente muy mal, en tanto en cuanto las políticas, como bien decía Adrián, suicidas, tanto en energéticas, rompiendo lazos con Rusia y rompiendo lazos comerciales con China. Eso ha servido además para, por una parte, políticas de energía en contra de los intereses empresariales de las empresas europeas, luego políticas de desindustrialización y políticas, por así decirlo, de una irracionalidad en cuanto a la ecología, una interpretación de la ecología bastante parcial y bastante... Porque claro, hablan de los ecologistas votan créditos de guerra. ¿Cómo se come eso de que eres ecologista y votas porque haya más bombas y más industrias de guerra? ¿O es que las bombas no contaminan? ¿O es que las guerras son verdes? Utilización de fondos verdes en Europa por parte de la Unión Europea, no solo ya los fondos de pospandémicos que tenían que ir destinados a inversiones públicas en sanidad, sino incluso los fondos verdes están etiquetados como fondos eco también. Es decir, es la prostitución de los conceptos, porque la acumulación de capital que empezó a resentirse en la estructura del capitalismo occidental en la primera crisis, la de los años 70, se desencadenó y se aceleró en la crisis de intermedio. Hubo otras crisis, pero sobre todo en la crisis de 2007-2008, unido al experimento pandémico, y lo llamo experimento pandémico como tal, y eso ha llevado a que el acelerón que se estaba consiguiendo de acumulación de capital vía financiarización, ni eso servía con la crisis del 2007-2008. Y por eso estamos pasando a un modelo de economía de guerra, que los modelos de economía de guerra, tanto en la primera como en la segunda, terminan en guerras. En la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Por eso, mientras, como decía Adrián, es un problema de clase política, es un problema de estructuras de Bruselas, de la Unión Europea, ya no es el panorama, que nunca se llegó definitivo a ese panorama. Fue un desideratum, se lograron determinados hitos de una Europa social. Era una Europa de libertad de mercado, pero para corporaciones, libertad de movimiento, Schengen, pero hasta que un cierto punto, y sobre todo la Europa social, se quedó en eso. Esto ha venido acelerado en estas políticas. Cuando veía al presidente alemán patético, vergonzoso y descarado con ese anuncio de ponerse una medalla en el desastre, más desastre, de un Berlín que parece un Berlín en el momento de la caída del régimen nazi, que no tenían ni luz ni tenían recursos,
Pero aquí no ha habido ninguna guerra, aquí no ha habido un ataque ruso, aquí ha habido incompetencia y, aparte de la incompetencia, mucha voracidad de estas élites por avasallamiento hacia intereses foráneos a sus propios estados-nación y hacia la propia Europa. Es decir, mucha corrupción en estas élites y, por supuesto, las élites empresariales poco combativas en cuanto a estas clases políticas. Clarísima la perspectiva de ambos al respecto. Por cierto, para quienes nos acompañan, a los demoledores y a las demoledoras, todos ellos felices con las intervenciones de ambos por el nivel de cada una de los aportes, dos analistas de recontralujo, hasta hace poco parte de DMP Geopolítica. Quiero recordar una cosita con un poco de autopromoción. Hace apenas 8 días comenzamos, recuerden, un proyecto con la creación de nuestro canal de Patreon con, ahora sí, nuestro canal de un crecimiento exponencial desde su creación, Demoliendo Mitos, en Patreon, con ya 500, ya no, casi 600 suscriptores. Naturalmente, estos suscriptores gratuitos, los suscriptores pagos por ahora muchísimo menos, pero muchos demoledores ya comenzaron una prueba gratis y muy probablemente después nos acompañen con una suscripción paga. En el caso de que podamos generar verdaderamente aquí una masa crítica de suscriptores, por sobre todas las cosas de suscriptores pagos con un aporte, muy probablemente podríamos reactivar el proyecto de DMP aquí adentro, ¿sí? El canal DMP aquí adentro, con lo cual no solamente estaríamos presentando aquí nuestras reacciones, nuestros análisis y nuestros comentarios sobre lo que no podemos presentar en YouTube. Esa es la idea de este canal en Patreon. Acá podemos presentar lo que no podemos presentar por aquí. Por eso la charla de 2 días atrás comentada con Fernando Moragón sobre sionismo. Por eso también nuestro análisis sobre la entrevista brindada por Sergei Karaganov sobre la doctrina nuclear rusa y la posibilidad del uso de armas nucleares. Todas cosas imposibles de presentar aquí, las presentamos allá, pero una vez más, demoledores y demoledoras, esto como anzuelo, como gancho. Si realmente nos acompañan en este proyecto, muy posiblemente de aquí a poco tiempo comiencen también Adrián y Javier a acompañarnos en DMP a través de Patreon, ¿sí? Así que esta la promoción, la publicidad, ¿sí? El gancho, con lo cual ya no solamente podrían presenciar nuestras reacciones, sino además todos los análisis de todos los analistas de DMP ahí adentro. Así que no lo desaprovechen, por favor. Y dicho esto, y mil disculpas por la autopromoción, solamente sobre el final quería presentar algo simpático. A menudo en el cierre de nuestras transmisiones presentamos algo un poquito más ligero, más ligerito, porque si no, verdaderamente realizamos análisis lúgubres todos los días. Entonces, sencillamente aquí quería presentar esto, las imágenes de los ciervos y alces en la localidad o en la región de Tartaristán, en Rusia, en el ecoparque Granja Salvaje. Imágenes filmadas el sábado con la dueña de este parque, una chica llamada, aquí, esta chica de aquí, llamada Sarina, aparentemente. El objetivo principal del complejo ecológico es aumentar la población de ciervos y apoyar la fauna de la región con animales criados en la granja antes de ser reubicados en su hábitat natural. La idea era tener una casa de campo en el bosque, traer ciervos, pasar los fines de semana aquí con mis amigos. Actualmente más de 100 alces de Altai y 200 ciervos moteados viven en el ecoparque. Más de 80 ejemplares ya fueron
liberados. Y aquí Anastasia, perdón, es el nombre de esta chica. Son salvajes, de hecho no se acostumbran ni al lugar ni a la gente. Cuando los liberamos están completamente adaptados para sobrevivir en bosques sin gente. Bueno, con tanto frío, hace poquito la Navidad, qué simpático ese, presentamos a estos bichitos, estos alces y estos ciervos tan bonitos para descender un poquito, ¿no?, de las alturas de los conflictos geopolíticos. Adrián, Javier, como siempre, un placer, un lujazo que nos hayan acompañado. Si quieren el cierre, lo que quieran para la promoción de ustedes, de sus canales, dónde pueden acompañarlos, o alguna reflexión, lo que quieran para el cierre, a disposición de ustedes el micrófono. Tal vez Adrián primero, después Javier. Bueno, nosotros la forma más directa de localizarnos es el canal de YouTube. ECAI Center lo localizáis muy fácil, ECAI con K, Center con C. Y como reflexión, pues bueno, lo has dicho tú mismo, que intentemos hacer el esfuerzo cuando sea posible de, cuando no tenemos más remedio que comentar una noticia lúgubre o trágica, pues intentar aportar el complemento positivo, ¿no?, mirando al futuro si es posible, que yo creo que en conjunto, si hay razones, estamos en un momento crítico en la historia de la humanidad, un momento crítico en el que hay muchas cosas preocupantes, pero a la vez hay una gran razones objetivas para tener esperanzas enormes en ese futuro de la humanidad. Javier. Pues para terminar, simplemente que de momento estoy centrado solo en la difusión de mis intervenciones en distintos medios a través de mi cuenta en X, antiguo Twitter, que es Revoltaire62, y en espera de poder desarrollar en este año 2026 un canal con otros compañeros en el que podamos no solamente comentar la noticia tétrica, porque las noticias, desgraciadamente, en este principio de tercer milenio, desde que hemos entrado, no son, en estos 26 años que llevamos, no son noticias halagüeñas, y este 2026 parece que todavía peor, pero intentando siempre, buscando la luz en tanta oscuridad. Bueno, muchísimas gracias, excelente. Por cierto, recién aquí para mí, novedad, nuestra moderadora, la demoledora número 1, la queridísima Beatriz Pulido, hoy aparece de cumpleaños. Yo no estaba enterado siquiera, ella siempre tan modesta que yo ni siquiera enterado de esto. Querida Beatriz, mil gracias por acompañarnos siempre, siempre, siempre ahí al pie del cañón. Demoledora número 1, feliz cumpleaños desde acá. Nosotros mañana con Juan Antonio Aguilar y el domingo nuevamente con Fernando Moragón. Demoledores y demoledoras, los queremos mucho. Hasta la próxima. Chau, chau. Un saludo.